Los clásicos siempre son especiales, pero lo son aún más en una final. Próximos a una nueva definición entre Alianza Lima y Universitario, repasamos qué equipo ganó más veces y cómo fueron estas finales, pero antes recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. La primera de las definiciones entre los equipos más populares del país se dio en 1928, cuando aún la liga era amateur. Fue el año en el que la U participó por primera vez en el campeonato de primera división tras ser invitado por la Federación Peruana de Fútbol y sin haber disputado un torneo de ascenso. Ambos equipos llegaron a una liguilla final del torneo y tras quedar primero y segundo respectivamente, fueron promovidos a una final a doble partido en el Estadio Nacional. El primero de los encuentros quedó igualado a 1 y en la segunda final Alianza Lima se impuso 2-0 a la U, sumando su cuarto título nacional. 6 años más tarde, ambos equipos volvieron a definir un título nacional, pero esta vez envuelto en polémica. Para contextualizar, las bases de aquel campeonato decían que con la finalidad de incentivar la aparición de nuevos futbolistas, se implementaría un campeonato de reservas de forma paralela al torneo regular. Ambos torneos tenían incidencia en la definición del campeón, pues la tabla general se formaba basada en el torneo regular y a ella se le añadía 0.25 puntos por cada punto obtenido en el torneo de reservas. La polémica surge porque en el torneo regular Alianza y la U igualaron en 21 puntos, pero en reservas Alianza sumó 23 y la U 22, globalizando un total de 26,75 puntos para los victorianos y 26,50 para los cremas, definiéndose todo por un cuarto de punto. La U consideró injusto que el torneo se definiera por menos de medio punto y proveniente de un torneo secundario, e hizo un reclamo ante la Federación Peruana de Fútbol solicitando un partido extra. Las autoridades correspondientes opinaron que un título no debía definirse por un margen tan estrecho y consideraron declararlo empatado. Sin embargo, al final se acordó disputar un partido extra, pero recién en 1935, el mismo que concluyó con victoria de Universitario por 2-1. En el 55 el torneo se definió de manera simple, el que haga más puntos será campeón. Sin embargo, Alianza y la U volvieron a igualar en puntos y en aquel entonces no pesaba la diferencia de gol, razón por la cual fueron a una final única que Alianza Lima ganó por 2-1 y logró un bicampeonato. El torneo de 1987 fue bastante largo y con un formato muy distinto al que tenemos en la actualidad. Lo que importa resaltar es que Universitario y Alianza se encontraron una vez más en la final. El torneo quedó marcado por la tragedia del Fokker que afectó drásticamente el desempeño deportivo de los blanquiazules, por ende perdieron también la final nacional ante Universitario por 1-0. En el descentralizado del 99 se dio una figura similar a la de hoy, uno ganó el Apertura y el otro el Clausura. En aquel caso fue al revés, la U ganó el Apertura y Alianza el Clausura, por lo que ambos se vieron las caras en una final, a ida y vuelta que tuvo su primer capítulo en el Estadio Nacional y que los cremas ganaron categóricamente por 3-0. La vuelta jugada 5 días después en Matute solo tuvo un gol de Alianza y Universitario se proclamó campeón en casa aliancista por un global de 3-1. Por último avanzamos en el tiempo hasta 2009, torneo que se jugaba con liguillas y al ser los compadres ganador de su respectivo grupo, se disputaron el título de ese año. La ida fue en Matute y ganó la U con gol de Piero Alba. Días más tarde, el equipo de Juan Reynoso ganó con gol de Solano de penal y se proclamó campeón en su estadio ante el clásico rival. De las 6 veces que se definieron títulos entre Alianza y la U, los cremas ganaron 4 y los blanquiazules solo 2. ¿Podrá Alianza Lima lograr el tricampeonato o Universitario cortará su racha de 9 años sin títulos? Lo sabremos en pocos días.